Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy culminaremos con nuestra cátedra Prácticas Administrativas y para ello veremos la segunda parte de la unidad 2, los recursos inherentes al acto administrativo, los recursos por vía jurisdiccional. Buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy culminaremos nuestra unidad 2, los recursos inherentes al acto administrativo, donde el programa nos invita a volver a revisar los recursos por vía jurisdiccional. Vamos a hablar entonces de las disposiciones generales para rememorar un poco sobre la materia contencioso administrativo que vimos hace unos trimestres. El título cuarto de la ley orgánica del contencioso administrativo se consagran innovaciones trascendentes referidas a los procedimientos de la jurisdicción contencioso administrativo. La explosión de nuevas figuras organizativas previstas en la Constitución propia de un proceso revolucionario como el que vivimos obliga a ampliar la capacidad procesal para actuar ante los órganos de la jurisdicción. En este sentido, podrán actuar las personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, irregulares, de hecho, asociaciones, consorcios, comités, consejos comunales y locales, agrupaciones, colectivos y cualquier otra entidad, asistidas o representadas por un abogado y legitimadas por manifestar un interés jurídico actual en el proceso. Que, bueno, la capacidad procesal la van a conseguir en el artículo 27 de la ley, la asistencia de abogado en el artículo 28, la legitimidad del interés en el artículo 29. Disposiciones comunes. Bueno, las disposiciones comunes son los trámites procesales del 30 al 31, hablando sobre que los órganos de la jurisdicción contencioso administrativo conocerán instancias de parte de oficio o cuando la ley los autorice. ¿Qué quiere decir esto? Se ha establecido un procedimiento para demandas que se transmiten conforme a lo previsto en la ley y en la aplicación supletoria a normas del procedimiento de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Código de Procedimiento Civil. En los casos en que el ordenamiento jurídico no contemple un procedimiento especial, el juez tendrá que aplicar el que considere más conveniente para para poder llegar a la justicia. El artículo 31 nos habla sobre las demandas ejercidas ante la jurisdicción contencioso administrativo. La caducidad y la acción están en el artículo 32. La ley contempla lapsos de caducidad para los diferentes supuestos que se presenten, conforme lo previsto en el artículo 32. En los casos de actos administrativos de efectos particulares, las acciones caducirán en 90 días continuos, contados a partir de la notificación al interesado. Cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso administrativo, la caducidad verifica en el lapso de 90 días continuos, contados a partir de la fecha de su interposición, es decir, de la interposición del acto administrativo. El interesado tendrá siempre la posibilidad de oponer por vía de excepción la ilegalidad del acto administrativo, salvo lo dispuesto en disposiciones especiales, es decir, en leyes especiales o que regulen una materia específica. Cuando el acto impugnado sea de efectos temporales, el lapso será de 30 días continuos y en los casos de vías de hecho y recurso por abstención, la caducidad se verificará en un lapso de 90 días continuos contados a partir de la materialización de aquellos o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención. Se mantiene la misma disposición establecida por la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que ahora es Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la impugnación de los actos de efectos generales dictados por el Poder Público, la cual podrá intentarse en cualquier tiempo. Se deja a salvo la posibilidad de que otras leyes puedan establecer otros lapsos de caducidad, lo que nos lleva a los requisitos y la presentación de la demanda. En este mismo capítulo
se prevén disposiciones comunes a todos los procedimientos establecidos por la ley referidos a requisitos de demanda, presentación de la demanda, admisión, citación, notificación, haciendo una especial atención o merece una especial atención lo relativo a la posibilidad de notificar por medios electrónicos, de conformidad con la ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, en aras de principios constitucionales y del proceso tales como la inmediatez, la brevedad y la celeridad. Ahora bien, los requisitos y presentación de la demanda. Eso nos lleva al artículo 33 y 34 de la ley. Debemos empezar diciendo o hablando sobre el demandante en cuyo domicilio no exista un tribunal de la jurisdicción contencioso administrativo competente para conocer de la demanda podrá presentarse ante un tribunal municipal, el cual deberá remitir inmediatamente el expediente follado y sellado al tribunal señalado por la parte actora. En este caso, la caducidad de la acción se determinará por la fecha de presentación inicial de la demanda. El artículo 34, perdón, ese es el 34. El 33 nos habla de los requisitos que debe contener toda demanda. El escrito de la demanda debe expresar, primero, la identificación del tribunal ante el cual se interpone. Segundo, nombre, apellido y domicilio de las partes. Carácter con el que actúan, su domicilio procesal y correo electrónico si lo tuviesen. Tercero, si alguna de las partes fuese persona jurídica, deberán indicar la denominación o razón social y los datos relativos a su creación o registro. Cuarto, la relación de conclusiones, los hechos y los fundamentos de derecho con sus respectivas conclusiones. Quinto, si lo que se pretende es la indemnización de daños y perjuicios, deberá indicarse el fundamento del reclamo y su estimación. Como ejemplo, se puede dar el reenganche, en este caso. Sexto, los instrumentos de los cuales se derive el derecho reclamado, los que deberán producirse por el escrito de la demanda. Séptimo, la identificación del apoderado y la consignación de su poder. En casos justificados, podrá presentarse la demanda en forma oral ante el tribunal, el cual ordenará su transcripción. La negativa a aceptar la presentación oral deberá ser motivada por escrito. Ahora bien, debemos hablar sobre la inadmisión y admisión de la demanda. Esos son artículos 35 y 36. La inadmisión que puede presentar la demanda, en este caso, la primera operación que realiza el juez es verificar que la misma cumple los requisitos de admisibilidad de la misma, que se formulan en un sentido negativo como causales de inadmisibilidad del artículo 35. Si el tribunal constatase que el escrito de la demanda cumple con los requisitos de acuerdo con el artículo 36, debe entonces proceder a decidir la admisión de la demanda dentro de los 3 días del despacho siguiente a su recibido. Estas causales de inadmisibilidad de la demanda conforme al artículo 35 son, primero, la caducidad de la acción. En primer lugar, de acuerdo al 35 ordinal primero, establece la caducidad de la acción, la cual se aplica a las acciones de nulidad de los actos administrativos, a los casos de demandas por vías de hecho, casos de abstención, conforme a lo establecido en el artículo 32 de la ley. Entonces, se interpone en el término de 180 días continuos contados a partir de la notificación al interesado o cuando la administración no haya decidido el correspondiente recurso en el lapso de 90 días hábiles contados a partir de la fecha de su interposición. La regla tradicional en materia contencioso administrativo de que a pesar de la caducidad de la acción, la ilegalidad del acto administrativo de efectos particulares podrá oponerse siempre por vía de excepción, salvo disposiciones especiales que se hayan conservado en la ley orgánica. Cuando el acto administrativo impugnado sea de efectos temporales, el lapso dentro del cual debe interponerse la acción de nulidad es de 30 días continuos. Como se dijo, esta condición de admisibilidad de las acciones de nulidad basada en la caducidad solo se aplica en la impugnación de actos administrativos de efectos particulares. En cambio, las acciones de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales dictadas por el poder público pueden interponerse en cualquier tiempo, por supuesto.
En esta materia, la clave de la distinción entre los actos administrativos está en el carácter normativo o no de los mismos. Los actos administrativos de efectos generales son los actos normativos cuyos destinatarios son indeterminados o indeterminables. En cambio, los actos administrativos de efecto particular son los que no tienen un carácter normativo y cuyo destinatario o es un sujeto de derecho, haciendo referencia a un acto individual, o a una pluralidad de ellos, pero determinados o determinables, es decir, un acto general. Lo segundo, en los casos de demandas originadas por vías de hecho, de funcionarios o por recursos de abstención o negativa de la administración, la demanda respectiva debe interponerse en el lapso de 180 días continuos contados a partir de la materialización de aquello o desde el momento en el cual la administración incurrió en la abstención, según sea el caso. El segundo supuesto es la acumulación de pretensiones que se excluyen mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles, es decir, la inepta acumulación. La acción debe declararse inadmisible en los casos de acumulación de pretensiones que se excluyan o cuyos procedimientos no sean compatibles. Esta causal deriva del régimen general establecido en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, que dispone no podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí, ni las que por razones de materia no correspondan al conocimiento del mismo tribunal, ni aquellas cuyo procedimiento sean incompatibles entre sí. Sin embargo, si se pueden acumular en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de la otra, siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí. De acuerdo a estas normas, resulta por tanto que es posible que se acumulen acciones cuyo conocimiento corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo, pero siempre que las acciones no se excluyan mutuamente o que sus procedimientos no sean incompatibles. Por supuesto, esta causal no se aplica en los casos de acciones de nulidad contra actos administrativos, a los cuales se acumulan pretensiones de condena conforme antes se establecía en el artículo 21, párrafo 18 de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, ni pretensiones de amparo conforme a lo dispuesto al artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo. El tercer causal es el agotamiento de la vía administrativa en las demandas de contenido patrimonial. Específicamente en relación con estas demandas de contenido patrimonial es causal de inadmisibilidad cuando se produce un incumplimiento del procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, los órganos, entes y de los cuales se le atribuye una prerrogativa. En estos casos, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es la que regula el procedimiento administrativo previo a demandas patrimoniales, dispone que los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones o tercerías que se interponen contra la República sin que se acredite el cumplimiento de las formalidades del procedimiento administrativo previo, de acuerdo al artículo 60. En efecto, este procedimiento administrativo se regula en cuanto a la República en los artículos 54 y subsiguientes de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en los cuales se dispone que quienes pretenden instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponde el asunto y exponer concretamente sus pretensiones en el caso, del cual se deben dar recibido al interesado en documento donde deben constar tal circunstancia. El órgano respectivo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la consignación de este escrito, debe proceder a formar un expediente del asunto sometido a su consideración, el cual debe contener, según sea el caso, pues los instrumentos donde conste la obligación, la fecha en que se causó el suceso, la certificación de la deuda, el acta de conciliación suscrita entre el solicitante y el representante del órgano, la opinión jurídica respecto a la procedencia o improcedencia de la pretensión, así como cualquier otro documento que se considere indispensable. Al día siguiente de concluida la sustanciación del expediente, el órgano respectivo debe remitirlo a la Procuraduría.
debidamente foliado en original o en copia certificada, objeto de que ésta en un lapso no mayor a 30 días hábiles formule y remita al órgano o ente respectivo su opinión jurídica respecto a la procedencia o no de la reclamación, opinión que en este caso tiene un carácter vinculante. Sin embargo, esta opinión de la Procuraduría no se requiere cuando se trata de aquellas reclamaciones cuyo monto sea igual o inferior a 500 unidades tributarias y haya sido declarado procedente por la máxima autoridad del órgano respectivo. Una vez recibida la opinión del procurador, el órgano respectivo debe notificar al interesado su decisión dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción del criterio del procurador, a los efectos de que el interesado dentro de los 10 días hábiles siguientes a su notificación dé su respuesta al órgano que corresponda acerca de si se acoge o no a la decisión notificada. En caso de no estar de acuerdo, es que entonces queda facultado este particular para acudir a vía judicial contencioso administrativo. Igualmente, el interesado debe acudir a vía judicial en caso de ausencia oportuna de una respuesta por parte de la administración dentro del lapso señalado. En cuanto a las acciones de nulidad de los actos administrativos, la legislación abandonó la exigencia del agotamiento de la vía administrativa para poder impugnarlos y en cambio la ley orgánica de la administración pública lo que establece como derecho de los administrados en su relación con la administración es ejercer a su elección y sin que fuese obligatorio el agotamiento de la vía administrativa, los recursos administrativos o judiciales que fuesen procedentes para la defensa de sus derechos e intereses frente a actuaciones y omisiones de la administración pública. Lo que nos lleva a el cuarto ordinal, no acompañar los documentos indispensables para verificar su admisibilidad o la ausencia de consignación de documentos indispensables. Bueno, las demandas deben declararse inadmisibles cuando con el escrito de las demandas, como se ha dicho, no se consignasen los instrumentos de los cuales derive el derecho reclamado y que sean indispensables para verificar su admisibilidad. Esto en consonancia al artículo 33, ordinal 6 y 35, ordinal 4. El ordinal 5 establece la existencia de cosa juzgada. Bueno, las demandas deben declararse inadmisibles cuando pues exista la cosa juzgada. El ordinal 6, la existencia de conceptos irrespetuosos. Toda demanda debe ser declarada inadmisible cuando el escrito contenga conceptos irrespetuosos. Eso ya queda, ese ordinal en específico queda a criterio del juez. El último ordinal que tenemos es cuando sea contrario al orden público, las buenas costumbres o alguna disposición expresa en la ley. Ahora sí. En relación a este mismo tema, la decisión judicial sobre la admisibilidad y la apelación. Si el tribunal constatase que el escrito de demanda no se encuentra en curso de inadmisibilidad de en cualquier ordinal establecido en el artículo 35 y cumple con los requisitos de lo que debe contener una demanda de acuerdo al artículo 33, el juez debe proceder a admitir la demanda dentro de los 3 días de despacho siguiente a su recibido. Cuando no se cumplen los mencionados requisitos o en los casos en los cuales el escrito de la demanda resultase ambiguo o confuso, el juez, antes de declarar la demanda inadmisible, debe conceder al demandante un lapso de 3 días de despacho para su corrección, indicándole los errores u omisiones que se hayan constatado. Si los errores son subsanados, el tribunal debe decidir sobre su admisibilidad dentro de los 3 días de despacho siguiente. Esta decisión que admita la demanda es apelable solo en un efecto. Si los errores no son subsanados en el lapso establecido, la decisión será inadmisible y en estos casos, pues la decisión judicial es apelable libremente dentro de los 3 días de despacho siguientes ante el tribunal de alzada, el cual debe decidir sobre los 10 días de despacho siguiente a la recepción del expediente con los elementos cursantes en autos.
El siguiente punto a tratar es la citación y la notificación de la demanda, artículo 37 y 38. La citación personal será conforme a las previsiones del Código de Procedimiento Civil, a excepción de la del procurador, que será de acuerdo con el decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma parcial del decreto con fuerza de ley orgánica de la Procuraduría General de la República. A partir de que conste en autos la citación practicada, comenzará a computarse el lapso de comparecencia en el caso de las demandas de contenido patrimonial. Hecha la citación, las partes quedan a derecho y no habrá necesidad de una nueva citación para ningún acto del juicio, a menos que se exija así en una disposición de ley. Se debe recordar que las citaciones personales, la ley del Código, el Código de Procedimiento Civil establece que es una notificación que se realiza. Sin embargo, la costumbre que se ha adaptado aquí en el país es que se realicen 3 notificaciones para pasar anteriormente a publicación por carteles. Sin embargo, con la promulgación de la última reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia, señala que si en el expediente administrativo existe algún número telefónico o correo electrónico, esta persona será notificada por medios telemáticos. En el caso de que no exista, entonces ahí sí acude directamente a la publicación por carteles. La notificación de la demanda, citaciones y notificaciones por medios electrónicos, es el artículo 38. El tribunal podrá practicar citaciones y notificaciones por medios electrónicos. Las certificaciones de las citaciones y notificaciones se harán de conformidad con lo establecido al decreto con fuerza de ley sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, atendiendo siempre los principios de inmediatez, brevedad y celeridad. El secretario dejará constancia en el expediente de las citaciones y notificaciones realizadas, cumplido, lo cual comenzará a contarse los lapsos correspondientes. El auto para mejor proveer está establecido en el artículo 39, que nos señala: en cualquier estado de la causa, el juez podrá solicitar información o hacer evacuar de oficio las pruebas que consideren pertinentes. Este auto será inapelable. Las partes podrán hacer observaciones sobre las actuaciones practicadas. La resolución de incidencias, artículo 40, si por alguna necesidad del procedimiento una de las partes solicitare alguna providencia, el juez resolverá dentro de los 3 días de despacho siguientes, a menos que haya necesidad de esclarecer algún hecho, caso en el cual ordenará la apertura de una articulación probatoria por 8 días de despacho. Si la resolución incidiera en la decisión de la causa, el juez resolverá la articulación en la sentencia definitiva. En caso contrario, decidirá entre los 3 días de despacho siguiente el vencimiento de aquella. La perención. Recordando que en el derecho administrativo la perención es la extinción de un procedimiento por inactividad, mientras que el desistimiento, que es algo que veremos a continuación, es la renuncia a un procedimiento en cualquier etapa. El artículo 41 nos dice: toda instancia se extingue por el transcurso de 1 año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal el siguiente le corresponda al juez, tal como la admisión de la demanda, la fijación de audiencia o la admisión de pruebas. Declarada la perención, podrá incorporarse la acción inmediatamente después de su declaratoria. Causales de inhibición y recusación. Respecto a las causales de inhibición y recusación, las mismas se redujeron a 6 supuestos considerados de mayor relevancia a los fines de salvaguardar la transparencia dentro del proceso. Están establecidos en los artículos 42 al 55. Debe destacarse la previsión de una multa equivalente a 50 unidades tributarias para el caso en que sea declarada inadmisible la recusación. El mismo monto será pagado cuando la parte o su representante desista la recusación o sea declarada sin lugar por temeraria. En estos últimos casos, la decisión deberá motivar la ley, el cual debe prever que la parte del abogado representante que no acredite en el expediente el pago de la multa quedará impedido de actuar en la causa. Ahora vamos con los procedimientos. Recordando que los procedimientos de primera instancia se componen de un procedimiento para conocer demandas de contenido patrimonial,
Un procedimiento breve que regula las demandas que no tienen contenido patrimonial relacionadas con reclamo, omisión, demora, deficiencia de servicios públicos, vías de hecho, abstención y carencia de las autoridades para responder a los administrados de forma oportuna o adecuada a sus solicitudes. Y finalmente, un tercer procedimiento comunes a las demandas de nulidad, interpretación y controversias administrativas. Aquí ustedes pueden observar que yo hice un flujograma sobre las demandas de contenido patrimonial y les establecí los artículos que se relacionan con el tema. El primer procedimiento que se contempla, referido a las demandas de contenido patrimonial, regirán las demandas que sean parte de los sujetos enunciados en el artículo 7 de la ley. Se contempla una audiencia preliminar oral en la que el juez podrá resolver los defectos del procedimiento de oficio a petición de parte, lo cual se hará constar en acta que se levantará para tales efectos. Se trata de una especie de despacho sanador para depurar o filtrar aspectos del proceso, que sin llegar a constituir nulidades cuyo tratamiento solo corresponde al fondo del asunto, pueden corregirse sin afectar la legalidad o la transparencia del proceso. Podrán participar en esta fase del proceso, es decir, la audiencia preliminar, de oficio o a petición de parte, para que opinen sobre el asunto debatiendo las personas, entes, consejos comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular de planificación, control y ejecución de políticas y servicios públicos, cuyo ámbito de actuación se encuentre vinculado con el objeto de la controversia. Cuando el demandante no comparezca a la audiencia preliminar, el procedimiento se declarará automáticamente desistido. Sin embargo, como el desistimiento solo extingue la instancia, el demandante podrá volver a proponer una nueva demanda inmediatamente. Cumplidas las distintas fases del procedimiento, se fija la oportunidad para la audiencia conclusiva, en la que las partes expondrán oralmente sus conclusiones, las cuales podrán consignarse por escrito. El juez deberá dictar su pronunciamiento pasado 30 días continuos después de la audiencia preliminar, lapso que podrá diferirse justificadamente por 30 días continuos más. Si la sentencia es publicada fuera del lapso para sentenciar, se deberá notificar a las partes, sin lo cual no correrá el lapso para recurrir en segunda instancia. Ahora bien, en caso de que se haya notificado y empiece a el interesado no está de acuerdo con la decisión tomada por el juez, pues empezará la segunda instancia o los procedimientos en segunda instancia que viene a ser toda esta línea de apelación, promoción de pruebas, admisión, apelación, remisión de expediente, fundamentación, desistimiento, contestación, sentencia, ejecución de la sentencia. Entonces, vamos a echarle un vistazo brevemente al flujograma. Empieza con una demanda. La demanda, si no se admite, ustedes pueden apelar. Si se admite, se cita y se notifica. Aquí habla de una audiencia preliminar donde existe el despacho subsanador. Después de la audiencia preliminar o durante la audiencia preliminar, se debe dar la comparecencia del demandado. Si no comparece, hay desistimiento. Si comparece, existe la posibilidad de contestación por parte del órgano de la administración pública. Entonces, pueden pasar dos cosas. Si se promueven pruebas, si son documentales, pasa directo a audiencia conclusiva. Si son diferentes a las documentales, es decir, por ejemplo, testigos, inspecciones o otras similares, abre una fase de evacuación y después sí vamos a audiencia conclusiva. En caso de que el organismo conteste y no promueva pruebas, va directamente a la audiencia conclusiva, suprimiendo todo este lapso. Después de la audiencia conclusiva existe la sentencia. Ahí termina el procedimiento en primera instancia. En realidad termina con la ejecución de la sentencia, en caso de que todos estén de acuerdo con la decisión. ¿No están de acuerdo? Bueno, vamos entonces a ir para el procedimiento en segunda instancia, que lo veremos mejor a continuación. El procedimiento breve. Este procedimiento ha sido especialmente concebido para demandas que no tengan contenido patrimonial o de carácter indemnizatorio, referidas a los reclamos por omisiones, demoras o deficiencia de servicios públicos, así como vías de hecho y extensión o carencia. Cabe destacar que también en este procedimiento
breve las innovaciones referidas a las notificaciones que debe hacerse no solo afecta a las partes, sino también a las altas autoridades implicadas en la defensa de la legalidad general y por lo tanto en la defensa de los derechos humanos de las partes o de quienes las representen. Así, además de la notificación que tradicionalmente se hace a la Procuraduría y al Ministerio Público, parte de buena fe deberá notificar a Defensoría del Pueblo, Indepavis, consejos comunales o locales, así como cualquier otra persona o ente del Poder Popular relacionada a la causa, ya sea a solicitud de parte o de oficio por el tribunal. Previó la ley la posibilidad de aplicar una multa entre 50 a 100 unidades tributarias cuando admitida la demanda requerida por el tribunal. El funcionario es citado para que dé informes sobre la causa de la demora, la omisión, la deficiencia o de la extensión, según sea el caso, y no lo hiciese en el lapso indicado. Finalmente, resalta también como innovación en este procedimiento lo atinente a la audiencia oral, en la que el tribunal proporciona la conciliación entre partes. De no lograrse, las partes promueven pruebas y el mismo día o el día siguiente. Entonces vemos aquí el flujograma. Empezamos con una demanda, admisión. Existen situaciones ambiguas, despacho subsanador, vuelve otra vez a fase de admisión. Inadmitido, apelan. Admitido, aquí pueden ya solicitar medidas cautelares y se cita y se notifica a el organismo público. El organismo público contesta y debe proporcionar informes. Si no proporciona informes, es multado y pasa directo a audiencia oral. Presenta el informe directo a la audiencia oral. En la audiencia oral, ¿compareció el demandante? Si no compareció, existe desistimiento. Compareció, el tribunal toma una decisión y finaliza con la ejecución de la sentencia. De aquí en adelante es procedimiento en segunda instancia, apelación, promoción de pruebas, admisión, no admitió, remisión de expediente. Bueno, eso lo veremos ahorita cuando empecemos con la segunda fase de los procedimientos. Y el procedimiento común. Este procedimiento regula la tramitación de las demandas que se ejercen para declarar la nulidad de actos de efectos particulares, generales, interpretación de leyes y controversias administrativas. Merece destacarse en este procedimiento la novedad referente a la sanción pecuniaria que puede recaer sobre el funcionario que omite o retarde la remisión del expediente administrativo o los antecedentes correspondientes según sea el caso. El monto de la multa oscila entre 50 a 100 unidades tributarias. Asimismo, se debe hacer hincapié en respecto al cartel de emplazamiento, se mantiene su obligatoriedad para los casos de nulidad de efectos generales, más no para los casos de efectos particulares, a menos que de una forma justificada el tribunal razone la necesidad de este cartel. En este procedimiento se previó la audiencia de juicio, a la cual deben concurrir las partes y los interesados, quienes expondrán sus alegatos oralmente y presentarán sus pruebas. La ausencia de estos a la audiencia tendrá como efecto el desistimiento del procedimiento. La ley prevé que el juez dictará sentencia cumplidos los 30 días después de los informes, lapso que podrá diferirse justificadamente por un lapso igual. La sentencia publicada fuera del lapso deberá ser notificada, sin lo cual no correrá el lapso para interponer los recursos. Entonces, aquí empieza. El procedimiento empieza con una demanda, igual que el anterior. Pueden suceder tres cosas: que no lo admitan y se apele, que lo admitan y continúe el procedimiento, o declaren que existen ambigüedades y existe un despacho subsanador. Admitido, pueden solicitar medidas cautelares, se notifica al organismo público, se remite el expediente por parte del organismo público, no lo remitió, multa. Lo remite, se publican carteles en caso de actos administrativos de efecto general, acuden a audiencia oral. Si no comparece el demandante, que es el administrado, existe desistimiento. Si compareció, ahí mismo hace la promoción de pruebas. Aquí se admiten o se inadmiten las pruebas, dependiendo de lo que se haya presentado. Si son pruebas que no sean documentales, existe un lapso de evacuación. Después de eso, vienen informes. Ahora bien,
Si se admite y son documentales, se suprime el lapso de evacuación y va directo a informes. Presentados los informes, el juez sentencia y ejecuta la sentencia. Ahora, esta otra fase del proceso es lo concerniente a la segunda fase, que es la segunda instancia. Entonces, vamos a ver procedimientos en segunda instancia, que es lo que se llamaría la apelación. El procedimiento de segunda instancia no presenta innovaciones que ameriten destacarse, sino en lo relativo al lapso para decidir establecido en 30 días de despacho siguiente el vencimiento del lapso para la contestación de la apelación, prorrogable y justificadamente por un lapso igual. Entonces, tenemos que cualquiera de los tres procedimientos que anteriormente les comenté, existe una sentencia, pero el administrado o el funcionario público que representa el organismo que están demandando no están de acuerdo, pasaría entonces a una apelación con promoción de pruebas. En el escrito de apelación debe ir la promoción de pruebas. Aquí, ¿qué va a pasar? Si no es admitido la apelación, ustedes pueden apelar, en este caso sería el Tribunal Supremo de Justicia, o dependiendo del tribunal en el que se encuentre. Admitida la apelación, se remite el expediente de primera instancia a segunda instancia. En ese caso, una vez remitido el expediente, el apelante debe presentar un escrito de fundamentación. No lo presenta en el lapso establecido, se declara el desistimiento. Lo presentó la contraparte, realiza la contestación y el juez sentencia. Finalmente termina con la ejecución de la sentencia. Las medidas cautelares, que ya las vimos también, bueno, en este tema, la ley acoge las disposiciones más útiles de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia de la Sala desde el 2001. Se incluye la regulación de las solicitudes de amparo constitucional cautelar, salvo lo previsto en el procedimiento breve. En cualquier estado y grado del procedimiento, el tribunal podrá acordar medidas cautelares cuando exista presunciones graves del derecho que se reclama, a fin de evitar que se haga ilusoria la ejecución del fallo. Si lo solicitado es un amparo, solo se exigirá la referida presunción. En las causas de contenido patrimonial, el tribunal podrá exigir al solicitante una garantía suficiente en los términos del 590 del Código de Procedimiento Civil. Se pone de relieve a la ley la unificación de la tramitación de cualquier tipo de tutela cautelar, estableciéndose un trámite expedito, uniforme, y se exige la necesaria probidad para resolver sobre estas solicitudes. Entonces, ¿cómo funciona este procedimiento? Bueno, la parte que esté interesada en solicitar la medida cautelar la solicita, el tribunal lleva un cuaderno separado en donde va a redactar la solicitud. En este caso, la contraparte puede oponerse. Si no hay oposición, se promueven las pruebas, se evacúan las pruebas y el juez sentencia, decide si efectivamente va a aplicarse o no la medida cautelar. Ya, si no hay ningún inconveniente, se ejecuta. Ahora, si no están de acuerdo con la decisión, apela. Asimismo, si existe oposición, la contraparte debe presentar su escrito de fundamentación. De igual forma, va directo a la fase de promoción de pruebas, evacuación y sentencia. La ejecución de la sentencia. Los artículos 107 al 111 establecen lo relativo a la ejecución de la sentencia, lo cual corresponde al tribunal que haya conocido la causa en primera instancia. Con relación a la ejecución voluntaria de las sentencias, contra la República, Estado se establece que el procedimiento aplicable será el establecido por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Del mismo modo, con relación a los municipios, se aplicará el procedimiento establecido por la ley especial que rige el Poder Público Municipal. En cuanto a la ejecución de sentencias contra los particulares, se aplicará lo dispuesto del Código de Procedimiento Civil, artículos 523 al 533. Vamos a rememorar un poco las definiciones. Recurso de nulidad es un recurso judicial que se utiliza para anular actos administrativos, específicamente los establecidos en el artículo 19 del LOPA. Recurso de abstención o carencia, un recurso judicial que se utiliza para obligar a la administración pública a cumplir con una función que le corresponde por ley. Recurso de interpretación es un recurso judicial donde se consulta el alcance y sentido de un acto administrativo. Recursos por vías de hecho, recurso legal que se interpone contra actos realizados
por administración pública fuera de su ámbito de competencia sin seguir el procedimiento legal establecido. Controversias administrativas, recurso legal que se interpone para impugnar actos o resoluciones de la administración que se consideren ilegales o abusivos. Y reclamos por omisión, demora o deficiencias de prestación de servicios públicos. Bueno, es aquel recurso legal que permite a los ciudadanos controlar la calidad, la eficiencia y oportunidad de la prestación de los servicios públicos. Los recursos contenciosos administrativos especiales, recordando un poco lo que vimos en la materia del derecho contencioso administrativo, tenemos el recurso contencioso inquilinario, que es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad de la declaratoria de nulidad o no del acto regulatorio de alquileres. El recurso contencioso administrativo es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad en forma definitiva e irrevocable sobre los conflictos intersubjetivos con ocasión a actos, hechos u omisiones de la administración tributaria. El contencioso de expropiación es la jurisdicción contenciosa cuyo régimen se encuentra regulado en la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública o social y el Código de Procedimiento Civil. Y el contencioso electoral, bueno, es la jurisdicción contenciosa a la cual se le ha otorgado la potestad en materia de sufragio y participación política. Su regulación se encuentra en la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la Ley Orgánica de Reforma de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Con esto finalizamos la clase de hoy. Yo les voy a subir el material que había quedado pendiente sobre las competencias de los tribunales para su examen final de este tema de la jurisdicción contencioso administrativo o los recursos que se pueden ejercer por vía jurisdiccional. Con esto finalizamos nuestro último módulo, la unidad 2, los recursos inherentes al acto administrativo. Y les vuelvo a repetir, cualquier duda o inquietud, pues no duden en comunicarse conmigo a través de la mensajería. ¡Feliz tarde!